Hola chicos, ¿cómo están? Hola Milagritos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien chicos, vamos a terminar con el examen de admisión. Esta vez vamos a ver el área, ¿qué área Milagritos? C. El área C. Acá han venido 7 preguntas para todo lo que es la parte de ingeniería. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número... 82. Perfecto, te escuchamos. Bien, un barco carguero llega al puerto del Callao. Después de un tiempo, una grúa empieza la descarga de los contenedores, cada uno de los cuales tiene masa de 2 toneladas. Como se ve en la figura, el procedimiento de descarga, consiste en enganchar uno de los contenedores, elevarlo ligeramente, girar la grúa sobre su eje y bajar el contenedor sobre el muelle. Si consideramos la aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, vamos a identificar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Muy bien, a ver chicos, vamos a entonces resolver esta preguntita. A ver, primero hay que entender bien la pregunta, ¿ya? Porque estaba viendo que por ahí algunos han cometido un pequeño error en la solución. ¿Ya? Quiero que te des cuenta que el problema te está diciendo es que los contenedores se van a descargar. O sea, se van a llevar, o sea, llega un barco y luego se descarga. Milagritos, si vamos a descargar, a ver, se supone que este es el barco. Dime, ¿este contenedor va a llegar acá? Según tu vista, ¿este contenedor va a subir o va a bajar? Si estaba acá arriba en el barco y luego llega acá, pues estaría subiendo o bajando. Bajando. Estaría bajando, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado ahí, chicos. Mucho cuidado con la respuesta que puedan dar. ¿Está bien? Entonces, mira, resulta que según el dato del problema, pues vas a descargar, dice, ¿no? Dice, vas a descargar. Entonces, si estás descargando, a nosotros primero nos interesa saber cuánto sería ese desplazamiento vertical. Ese desplazamiento vertical, pues, que es el desplazamiento para el peso. O sea, este desplazamiento vertical es hacia abajo, obviamente. ¿De acuerdo? Acá tenemos un dato entonces de esta longitud. Me parece que es 4 metros. 4 metros. Entonces quiere decir que es 4 metros lo que se está desplazando verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que el contenedor también tiene una masa total. La masa total es de ¿cuántas toneladas? 2. 2 toneladas. Entonces, chiquitín, esto vendría a ser pues unos 2000 kilogramos, ¿sí o no? Entonces, si tú quieres encontrar, voy a colocarlo por acá, el trabajo del peso, si tú quieres calcular el trabajo del peso, en este caso sería pues como el peso, vos sabes que es una fuerza hacia abajo, entonces en todo momento va a ser constante hacia abajo. El peso en todo momento es el producto de la masa por la gravedad. La gravedad también es dato del problema, ¿no? La magnitud de la gravedad. Entonces, en este caso, el trabajo del peso, como te estás dando cuenta, es positivo, ¿cierto? Entonces, simplemente sería mg por este desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo del peso sería reemplazando nada más. Reemplacemos, la masa es 2000. La magnitud de la gravedad, me dice el problema que es 10, ¿verdad? Sí. 10 por 4. No sé si se puede ver eso. Sí. Muy bien. Entonces tenemos que el trabajo del peso me va a salir acá pues tendríamos 80.000 joules. 80.000 joules, chiquitín, tú lo puedes escribir como 80 kilojoules, ¿ya? Ese sería el trabajo del peso. En la primera posición te están preguntando el trabajo de la grúa, ¿no? Del contenedor. Contenedor. Del contenedor. Muy bien. Sobre el contenedor, ¿cómo es? La grúa no realiza ningún tipo de trabajo sobre los contenedores. Ah, ya. Entonces ese es el trabajo de la grúa. Mira, entonces tenemos lo siguiente, pequeñín. Cada vez que tú vas a descargar algo, esto quiero que lo recuerdes siempre, ¿ya?
Mira, se supone que estás llevando un cuerpo que está en el reposo, ¿sí o no? Llevas un cuerpo del reposo ¿hacia dónde? Hacia el reposo, ¿no? Obviamente no lo vas a llevar a un lugar donde esté bailando, sino lo vas a llevar del reposo al reposo. Profesor, ¿y eso a mí qué me importa? Lo que pasa es que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, ¿sí o no? Pero se supone que si lo estás llevando del reposo al reposo, entonces quiere decir que al final esa variación de la energía cinética es cero, pues, ¿sí o no? Cero. No hay energía cinética al inicio ni al final. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo de ¿quién? El trabajo del peso más el trabajo de ¿quién? El trabajo de la grúa, ¿correcto? Y eso sería igual a cero. Pero el trabajo del peso, ¿cuánto es? El trabajo del peso es 80 kilojoules, ¿sí o no? Entonces, por ende, el trabajo de la grúa, creo que ya lo puedes deducir, ¿sí o no? El trabajo de la grúa, ¿cuánto te va a salir? Pues te va a salir, el trabajo de la grúa sería menos 80 kilojoules, ¿correcto? Entonces vamos a responder las proposiciones. La primera me dice si el trabajo de la grúa No realiza ningún tipo de trabajo sobre los contenedores. entonces la grúa no realiza ningún trabajo, dice. Pues obviamente la primera, ¿cómo es? La primera es recontra falsa porque la grúa sí realiza trabajo, ¿verdad? ¿Cuál le dice la segunda proposición? La grúa efectúa un trabajo de 80 kilojoules en el eje Y. Pues mucho cuidado, el que realiza 80 kilojoules es el peso, o sea, la grúa es menos 80, ahí sería falso. ¿Y la tercera? El trabajo contra la gravedad de la grúa sobre el contenedor es 120 kilojoules. Falso. En esta proposición entonces sería falso, falso, falso. La respuesta sería La D. clave D. Muy bien, chicos. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 83. Bien, dice en un laboratorio un producto para el pulido de autos derivado del petróleo está en estudio. Si a una muestra de 100 gramos se le agrega calor a una tasa de 40 calorías por segundo, se obtiene la curva de calentamiento de la gráfica. Basados en esta, podemos afirmar que el calor específico de la muestra en el intervalo en el que se alcanza la temperatura de fusión es igual a... Muy bien, chicos, entonces acá tenemos la gráfica. Bien, nos están pidiendo justamente el calor específico, pues antes del proceso de la fusión, correcto, o sea, el calor para que llegue hasta la fusión. Mira, cada vez que tú ves estas horizontales, significa que la temperatura es constante y ahí se está entregando un calor en el tiempo, correcto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que acá se está entregando calor, pero ¿por qué no cambia la temperatura? Porque hay justamente el cambio de fase. Entonces, mientras que acá se da la famosa fusión, pues tenemos por acá que se está dando la vaporización. ¿Está bien? A mí me interesa solamente este cachito que está por acá. Nada más. El problema me dice que la masa vale 100 gramos, ¿es correcto? ¿Sí? 100 gramos equivale a 0,1 kilogramo. Correcto. Además me dicen que se está entregando calor por cada segundo 40 calorías. Y acá yo veo que ha pasado, mira, de 0 a 40 han pasado 40 segundos. Entonces si en cada segundo entregan 40 calorías, en 40 segundos sería 40 por 40. Pues, ¿está bien? Vamos a ver, acá vamos a aplicar entonces en ese proceso el famoso... El calor es igual al calor específico por la masa por el cambio de la temperatura. Ya es el famoso Q se mata, ¿no? El Q se mata. Entonces el calorcito justamente sería 40 por 40. Porque resulta que es 40 calorías por segundo, pero durante 40 segundos. ¿Sí o no? O sea, acá se va a hacer segundo con segundo y te queda pues 1600 calorías. El calor específico es lo que queremos calcular, la masa vale 0,1 kilogramo
Y el cambio de la temperatura, ¿se puede ver esa parte? De 0 a 80 sería 80, pues, ¿no? 80 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces de acá solamente hay que calcular el calor específico chiquitín. Hay que operar acá. Acá me sale 8. Acá saldría 1600. Me quedaría 200. 200 calorías por kilogramo grados Celsius. Y esa sería la respuesta. ¿Qué respuesta sería? ¿Qué clave sería? C. La clave C. ¿Ok? Un problema chiquitito en realidad. Lo que más demora es la gráfica, ¿no? Bien, muchachos. Pasemos entonces a la pregunta 84. 84. Ah, che, esta era la pregunta 83 por si acaso, ¿ya? Era la pregunta 83. Ahora lo borro porque ahora pasamos al 84. Bien. Muy bien. La 84 nos habla de algunos gráficos. Nos dice, estos gráficos muestran cómo se forman las imágenes Y de los objetos O en espejos esféricos. Escoja los diagramas que representan correctamente los rayos y la imagen formada. Muy bien, chicos. Entonces acá tenemos la gráfica de los 4 casos que ponen en el problema, ¿no? Tenemos acá el caso número 1. En el caso número 1 vemos al objeto y vemos ¿verdad? El objeto está ubicado, déjame ver, está ubicado cerca del foco, o sea, está por acá más o menos, acá hay un foco. Ya, o sea, quiere decir que está antes del centro, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos porque acá tenemos la parte reflectora, que es este espejo. Este tipo de espejo se llama espejo convexo. ¿Ya? Y los espejos convexos tienen solamente un caso. El caso es, pues, cuando vienen los rayos, por ejemplo, en forma paralela, estos se reflejan ya en dirección del foco, ¿correcto? Y cuando van apuntando al foco, estos se reflejan en forma paralela. Los rayos reflejados se van a cortar por acá. Entonces, acá vendría a salir mi imagen. Como estás viendo, la imagen es chiquitita, ¿no? Este es el objeto de la imagen. O sea, en este espejo tu imagen se ve chiquitito, ¿no? El espejo convexo. Lo utilizan bastante en los retrovisores, por ejemplo, de los carros. Entonces, esta gráfica es correcta. Muy bien, entonces decimos que esto es correcto. Es correcto. ¿Está bien? Luego tenemos el otro caso donde ponen un objeto. El objeto está ubicado más allá del foco. Bueno, tenemos acá este espejo, también es convexo, ¿sí o no? También es convexo, correcto. Entonces debería salir el mismo caso, la imagen derecha, virtual y de menor tamaño. Sin embargo, yo puedo ver que acá están apuntando hacia el centro. Resulta que cuando un rayo principal va al centro, pues la propiedad dice que debe regresar por el centro. Este rayo está muy bien graficado, está bien. El detalle es este otro rayo. Se dice que cuando un rayo principal va paralelo, este debe reflejarse pues en dirección del foco, ¿ya? Pero este rayo se ha confundido, o el autor se ha confundido, por el propósito obviamente, y lo ha apuntado al foco secundario, o sea, lo ha ido para allá. Y al llevarlo hacia este lado, pues definitivamente esto es incorrecto. No debe ir hacia el foco secundario, sino debe reflejarse como acá está, en dirección del foco principal. Entonces ella es incorrecta, ¿no? Ella es incorrecta. Muy bien, tenemos entonces una correcta, una incorrecta, la segunda es incorrecta. Tenemos el tercero. El tercero, bueno, en este caso la parte reflector es la parte interna. Este espejo ya no se llama convexo, este espejo se llama cóncavo. Ya, este es un espejo cóncavo. Muy bien. Tenemos acá este rayo, no te vayas a asustar, este rayo sí es conocido, es un rayo principal que es el simétrico. Básicamente es el que llega hacia el vértice y luego refleja, dibuja igualito, ¿no? Ángulos igualitos, todo bacán. Ya, es un rayo principal muy chévere. Ya, luego tenemos un segundo rayo. Este rayo, según la gráfica, está apuntando, pues está apuntando por el foco, ¿ya? Ya, pero este rayito se ha confundido porque este rayo no existe y por acá han formado una imagen, ¿no?
pues esta obviamente va a salir una imagen incorrecta, o sea, ella también es incorrecta. Ya, el rayo azul sí es correcto. El que no existe es este rayo que está pasando por acá, por el foco, ¿no? Este es el rayo de acá. Con él no se pueden formar imágenes. Esto sería incorrecto. Incorrecto. ¿Correcto? Incorrecto, ¿ya? Ahora veamos, la tercera es incorrecta. En la cuarta tenemos pues justo ubicado en el centro al objeto, viene el simétrico, ¿es correcto? A ver, sí, llega al vértice, se refleja bien chévere. Viene otro rayo principal, el que va paralelo, ¿ya? Se está reflejando de esta manera, muy bien, hacia el foco, ¿no? Claro, ya. Entonces, en este caso, chicos, tendríamos que, pues, esta te va a salir una imagen. Acá está la imagen, son rayos correctos. Una imagen real del mismo tamaño invertido, ¿ya? Entonces esto es correcto. Correcto. Muy bien. Tenemos entonces, solamente acá nos habíamos estaba equivocado, acá también se había equivocado otros rayos. Este rayo de acá pasó por el foco. Lo han graficado como si estaría pasando por un centro, ¿no? Las correctas serían 1 y 4, ¿no? ¿Qué clave sería entonces, señoritos? La B. Clave B. Muy bien, chicos. Entonces, 1 y 4 son las correctas. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 85. Bien, la número 85 nos dice, ya, una gota esférica que cae de un orificio oscila durante su caída debido a la tensión superficial, energía por unidad de área. Para determinar la frecuencia F de esas oscilaciones, se considera que éstas dependen de la tensión superficial omega, la densidad del líquido ρ y el radio R de la gota. La fórmula que nos permite hallar la frecuencia F en términos de las magnitudes mencionadas se puede expresar como F igual a K omega a la X, ρ a la Y R a la Z, donde K es una constante. ¿Cuál es el valor de X más Y más Z? Muy bien, chicos. F es igual a K por omega, ¿no? Sí, K omega a la X. A la X. ρ a la Y. Rho a la Y. Y R a la Z. R a la Z. Tenemos la dimensión de omega de rho, que es una densidad, y R, que es un radio, es una longitud, F es la frecuencia. Correcto. Muy bien, hay un dato importante acá, te dicen que K es una constante. Sin embargo, ahí sí voy a discrepar con el examen de admisión, porque hay dos tipos de constantes, puede ser una constante física o una constante numérica. Debería decirte que es una constante numérica, o en todo caso, para evitar complicaciones, decirte que K es adimensional, nada más, ¿está bien? Porque si es constante yo no lo puedo así simplemente simplificar, pues, ¿no? Pero bueno, siempre como les digo a mis alumnitos, lo importante es ponerse en lugar del autor, o sea, ¿qué es lo que el autor te quiso decir? Tampoco vamos a ir a reclamar, ¿no?, al rector, sabes que eso está mal, ¿no? Muy bien, entonces, tomamos acá las dimensiones. Al tomar acá la dimensión de la frecuencia va a ser igual a la dimensión de esta constante, que tiene que ser adimensional. La dimensión del omega, por propiedad los exponentes salen. Dimensión del ρ, que es una densidad. Dimensión del R, que es una longitud. Y te piden la suma de X más Y más Z. Chiquitito, ¿sí o no que la dimensión de un adimensional no existe? Así que normalmente vamos a anularlo como si no existiera. Tenemos acá que la dimensión de la frecuencia es t a la menos 1. Tenemos que la dimensión del omega, sí me lo dan de dato, creo. Sí. Es mt a la menos 2. mt a la menos 2. M por t a la menos 2. Como está elevado a la x, yo lo voy a poner m a la x por t a la menos 2x. Es lo mismo. Me dicen que ρ es una densidad, entonces la densidad, su dimensión es m
L a la menos 3, ¿no? Todo eso está en el video, por si acaso, del canal, chicos, análisis dimensional. Está elevado a la Y, ¿no? M a la Y, L a la menos 3Y. Y obviamente R es una longitud, le ponemos L a la Z. Nada más L a la Z. Muy bien, chicos, ya tranquilos que el problema ya terminó. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros acá es T a la menos 1. Voy a acomodar el M a la X más Y. Mira, yo de acá me doy cuenta, como acá no hay M, entonces X más Y tiene que sumar 0, pues, ¿no? Luego yo tengo L, que sería a la menos 3Y más Z. Y tenemos T a la menos 2X. Muy bien. Chiquitín, acá más o menos tenemos que utilizar nuestras habilidades, ¿ya? Yo sé que acá no hay M, por lo tanto X más Y tiene que ser 0. Yo sé que acá no hay L, por lo tanto toda esta cosita tiene que sumar 0. Además, yo sé que acá es menos 1, y entonces acá es menos 2X, o sea, quiere decir que X tiene que ser un medio, pues, ¿no? X tiene que ser un medio. Entonces, si yo digo X es un medio, pero si X es un medio, y yo sé que X más Y tiene que sumar 0, entonces Y tiene que ser menos un medio, ¿sí, no? Obvio, ¿no? Entonces, si Y tiene que ser menos un medio, yo sé que esto tiene que ser 0, porque acá no hay L. Entonces, si L es menos un medio, acá sería menos 3 medios igual a 0, Z vale. ¿Cuánto sería esto de acá entonces? Menos un medio sería 3 medios, ¿no? 3 medios pasa al otro lado como menos 3 medios. O sea, sería menos 3 medios. Ahora, a mí lo que me está pidiendo es la sumación. Entonces lo voy a sumar, ¿no? Entonces cuando yo sumo X más Y más Z, esta suma me saldría, ellos dos se van, obviamente, menos 1,5. O sea, menos 3 medios. ¿Cuál sería la clave? Letra D. La letra D, entonces sería, la alternativa D sería la clave. Muy bien, pasemos a la pregunta número 86. Pregunta 86. Bien, la número 86 nos dice: un estudiante universitario debe estudiar el comportamiento de la fuerza eléctrica en diferentes medios. Para ello, analiza dos partículas cargadas eléctricamente por frotamiento. Q sub 1 igual a menos 50 microcoulomb y Q sub 2 igual a más 80 microcoulomb, separadas por 30 centímetros. Si, como parte de la experiencia, obtiene un valor de 40 newton de fuerza de atracción eléctrica cuando los cuerpos se encuentran sumergidos en una sustancia líquida, estime en qué porcentaje se reduce o aumenta el valor de la fuerza de atracción si la experiencia se realiza dentro de un medio vacío. Muy bien, chicos. Trabajamos en un líquido y trabajamos en el vacío. Ya, pero al margen de cómo lo trabajes, la ley de Coulomb cumple ya sea en líquido, sea en vacío, sea en cualquier medio. ¿Está bien? Mucho cuidado ahí. ¿Qué dice? Que la fuerza eléctrica es la constante por el valor de la primera carga por el valor absoluto de la segunda carga entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Correcto, chiquititos? Distancia de separación, ¿no? Entonces, esta formulita tiene que estar siempre en tu mente y en tu corazón. Muy bien, ahora, el detalle es el siguiente. La fórmula cumple, o la ley cumple, pues, en cualquier medio. Pero la constante no es universal, o sea, no es como la constante universal de la gravitación universal, ¿no? Justamente de Cavendish, o no es como la constante universal de los gases. Esta constante cambia según el medio. ¿Y cuánto vale un líquido que me están diciendo? No sé, pero en ese líquido tiene un valor. Sin embargo, ya el problema me dice que la fuerza en ese líquido es de 40 newton, ¿verdad? Sí. 40 newton. O sea, yo no tengo que saber la constante, ya el problema me está diciendo. En ese líquido vale 40. Lo que yo debo saber es cuánto es la fuerza en el medio determinado. A ver, cuidado acá, chiquitín. La fuerza en el vacío. En el vacío. Afortunadamente en el vacío esta constante es conocida. ¿Sí o no? En el aire o en el vacío la constante vale 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Correcto. Tenemos que la primera carga, ¿cuánto es, Miguelitos? Menos 50 microcoulomb. Y como se coloca el valor absoluto, entonces voy a poner simplemente 50 por 10 a la menos
6. La otra carguita, Más 80 microcoulombs. entonces voy a poner 80 por 10 a la menos 6. La separación es de 30 centímetros, que eso sería ¿cuánto? 0,3 metros, ¿no? 0,3 metros, o mejor dicho, 3 por 10 a la menos 1 metro elevado esto al cuadrado. Entonces hacemos nuestra operación. Muy bien, acá operamos entonces 9 por 10 a la menos 2, 0,9 con 9, 10 a la menos 2 sube como 10 al cuadrado, bueno acá tenemos, a ver, te sale a ver, verifícalo, 400 newton, ¿es correcto? Muy bien chiquitito. Entonces, decimos lo siguiente, mira, la pregunta es, ¿qué le pasa a la fuerza? Obviamente ha aumentado, ya, pero si esto de acá podemos decir que es por decir un 100%, o sea, si esto es un 100%, la fuerza en el vacío sería pues un 1000%, ¿no? Entonces quiere decir que aumenta en un 900%. Muy bien, pasemos ahora a la pregunta 87. Bien, en la 87 nos dice, durante una práctica de laboratorio, se sumerge un recipiente hueco en forma de prisma triangular en un recipiente lleno de agua y se lo sujeta al fondo por medio de ganchos y cuerdas, tal como muestra la figura A. El profesor le pide a un estudiante que dibuje el paso del rayo de luz S del agua al aire y de vuelta al agua. El estudiante presenta el dibujo mostrado en la figura B. Bien chicos, tenemos acá entonces que el índice del agua es mayor al índice del aire. Tenemos entonces primero de agua hacia aire. Bien, tenemos un pequeño rayito de esta manera. Viene por acá este rayo y vamos a ver qué le pasa al pequeño rayo, ¿no? En este caso tenemos pues un ángulo alfa y vamos a encontrar el ángulo beta. Tenemos lo siguiente, el índice del agua por el seno de alfa es igual al índice del aire, que es donde va a entrar, por el seno de beta le voy a poner, ¿ya? Entonces yo tengo que el seno de alfa entre el seno de beta, ¿cierto? Esta es una pregunta que ya vino el sábado pasado, ¿no? Sería igual al índice del aire entre el índice del agua. Como te das cuenta, el agua es mayor que el índice del aire, por lo tanto beta tiene que ser mayor que alfa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que acá se abre, ¿no? Este rayo entonces se abre. De esta manera. Lo cual, si tú ves en la imagen, pues ahí en la imagen estás viendo que más bien en lugar de que se abra, se está pegando, ¿sí o no? Entonces ahí habría un error, ¿correcto? Ahí habría un error. Por otra parte, podemos deducir lo siguiente. Este rayo, cuando luego pase pues de aire hacia agua, entonces va a pasar lo contrario. Al pasar de aire, si al pasar de agua a aire el rayo se abre, al pasar de aire a agua, ¿qué le va a pasar al rayo? Pues se va a pegar, ¿no? Y ese gráfico sí es correcto. Ya, asumimos que todo esto es agua, se apega. Entonces, ¿cuál sería la parte entonces errónea? Bueno, pues se ha equivocado. Se puede decir que es la parte donde dice en forma errónea del agua al aire. Esa sería la clave. A. ¿Qué clave sería? Letra A. Letra A entonces. Letra A sería la clave. Muy bien, pasemos a la última pregunta. La pregunta 88. Bien, la 88 nos dice, en un depósito se almacena petróleo en cilindros de 8 metros de altura. Cuando la temperatura es menos 5 grados Celsius
El nivel del petróleo en cada cilindro está 30 centímetros por debajo del borde superior. Asumiendo que el coeficiente de dilatación volumétrica del petróleo es Y igual a 1 por 10 a la menos 3 por K a la menos 1, ¿cuál de las siguientes es la afirmación correcta cuando la temperatura es 30 grados Celsius? Considerando que el cilindro no se dilata. Este es un problema entonces de dilatación. Tenemos que la alturita de todo el cilindro creo que es de 8 metros. Sí, 8 metros. 8 metros. Miren, para que sea más fácil el cálculo, vamos a ponerlo en en centímetros, ¿ya? Se supone que el líquido está a ¿cuántos centímetros? 30 centímetros por debajo del borde superior. Por lo tanto, entonces esta parte de acá vendría a ser, como todo es 800, acá sería 770 centímetros, ¿ya? Entonces la parte, digamos que falta llenar, vendría a ser pues los 30 centímetros. Si tú sumas 730 más 30, te da un total de 800 centímetros, ¿no? Que vendría a ser justamente los 8 metros. El área pues de la base le vamos a poner A para evitar complicaciones, ¿correcto? Entonces, a mí me dicen que solo se dilata el líquido, o sea, el petróleo. Entonces, mira, vamos a ver qué ocurre. Si se supone que acá hay un incremento del petróleo, si el petróleo se incrementa más, a una altura más de estos 30 centímetros, se va a derramar. Si es menos, no se va a derramar. Pero nosotros sabemos que el cambio del volumen es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de la temperatura. Muy bien. A ver, criaturita, vamos a calcular este cambio del volumen. Entonces, la variación del volumen, ya decimos, la variación del volumen vendría a ser el volumen inicial, que sería pues la base por la altura, o sea, el A por 770 centímetros, ¿ya? Por el coeficiente de dilatación volumétrica que vale 10 a la ¿cuánto? 10 a la... A la menos 3 por K a la menos 1. 10 a la menos 3, Kelvin a la menos 1. Entonces eso es importante, chicos, porque a mí me están dando variación en Kelvin. Si me están dando variación en Kelvin y además yo trabajo con Celsius, hay que entender que la variación en Kelvin y en Celsius es la misma. No le vayas a sumar los 173, por favor, ¿ya? Eso no vayas a hacer, correcto. Ahora, tenemos que la temperatura cambia desde menos 5 hasta 30, ¿no? O sea, sería un cambio de menos 5 a 30, sería pues 35, ¿correcto? Ahora, acá sí voy a necesitar de tus servicios, ¿ya? Acá sí voy a necesitar de tus servicios. Mira, este cambio del volumen yo lo voy a poner así, como el A, que es el área de la base, por la alturita que supuestamente va a cambiar, ¿no? Le voy a poner delta de H, pues el delta de H, o sea, lo que está cambiando, ¿no? Este es igual al A y acá yo tendría que multiplicar. Ya, 770 por 35 entre 1000. A ver, por ahí mis asistentes están haciendo las operaciones respectivas. Muy bien, me sale entonces 26.95, o sea, 27 centímetros aprox. O sea, ¿qué cosa quiere decir? 27 centímetros aprox. Quiere decir que el líquido, ¿cuánto subió? Abner, hijito, ¿cuánto subió el líquido entonces? Subió 27 centímetros. Abnercito, mira, si esto de acá es de 30 centímetros, pero sube 27 centímetros, mira, Abner va a responder, ¿ah? Si sube 27, ¿se derrama o no se derrama, Abner? ¿Qué dices? Muy bien, hijo. No se derrama, ¿no? ¿Cómo se va a derramar, pues, no? Solamente sube 20, ¿sí o no? Que queda 3 centímetros por debajo, ¿no? Quedaría, sube 27, hay 30, sube y te quedaría 3 centímetros por debajo, ¿no? Muy bien, hijito. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este problemita?
C. El petróleo estará 3 centímetros por debajo del borde del cilindro. Muy bien, entonces la clave sería la C. Clave C, 3 centímetros por debajo del borde. Es decir, no se derrama. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto acompañarlos en este solucionario. ¿Ya? Muchas gracias a Milagritos, muchas gracias también a Abner, que han estado en su colaboración constante. Muy bien, chicos, nos estaremos viendo en el próximo solucionario de tus exámenes, creo que viene el de Callao. Y les deseo éxitos y siempre con cargas positivas para todo lo que hagan. Nos vemos, chicos. Cuídense. ¿Dónde encontramos el material? Ah, es verdad. El examen siempre va a estar en la descripción. Ya ahí lo tienen en PDF, el examen, para que lo puedan descargar. Ya en todos los videos que hemos estado haciendo, ahí está. Bien, chicos. Nos vemos. Hasta pronto.